Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Pues soy un jueves otoñal y no me diga que no, porque... Tú ya vienes abrigadito, tu camisa, tu jersey. Sí, bueno, también me han vacunado y para evitar ¿Qué te vacunaste historias... esta mañana? Ayer, ¿Qué tal, de la bien? gripe, del COVID y de yo qué sé qué. La edad que ya tiene. ¿Pero bien todo? Bien, muy bien, pero para no coger frío. Pero ya le escuchaba yo esta mañana en la radio diciendo que el tiempo este es el que nos debe acompañar. Digo yo, el tiempo otoñal y un tiempo que invita detrás de los cristales, sentadito, que le da un poquitito el sol, coger un libro. Mira, yo te decía, ahora mismo, porque es verdad que ha abierto un poco el cielo, Sí. pero ha habido un momento de la mañana en el que estaba cubierto totalmente y llovía, y yo decía, ojalá tener la posibilidad de tener una casita pequeñita, tal vez, en un sitio apartado, un ventanal grande que dé a esa tormenta del exterior, una chimenea, un libro, Sí, un señor. sofá cómodo. Y yo no pido más. Eso es vida. No pido más. Eso es vida, además que sí. Pero yo no sé si estos cielos ahora que hay o los que había hace un rato eran cielos de carbón. Pues podrían ser cielos de carbón, porque así se titula, de hecho, el libro, la novela que hoy recomendamos, o una de las que hoy recomendamos, de un buenísimo amigo de esta casa, compañero en estas ondas, también de la cadena SER, como es Gonzalo Arjona. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal estás? Yo bien, aquí andamos, viviendo. Hablando de mi libro que nos decía Umbral, ¿no? Exacto. He venido a hablar de mi libro. Oye, Pues, si tú tuvieses que elegir un sitio ideal en el que leer, y ahora te pregunto en un sitio ideal en el que escribiría, Chema, lo mismo, ¿cuál sería? El que pudieras dibujar en tu mente para sumergirte en las páginas de un libro. Yo no hace falta que lo dibuje, yo lo tengo. ¿Y qué es? Pues nosotros tenemos una casita pequeñita en un pueblo de Extremadura muy cerquita de Monfragüe, donde es un placer leer y más placer todavía escribir. ¿Y allí es donde sueles escribir? Allí, también? de hecho, es donde voy a terminar los libros, sobre todo. Ah, vas a terminarlos. Qué Sí, bonito. de hecho este último, creo que en la última página lo pone. Esta novela se escribió en Alcorcón y en Casa Tejada y se finalizó el 20 de septiembre de 2020. 20 de septiembre de 2020. O sea, estábamos en pleno jaleo de... Sí, sí. En pleno jaleo. La primera vez que nos dejaron salir, ¿Sí? te fuiste... salimos corriendo para allá y allí la terminé. Sí, yo hay muchas veces que cuando se habla tanto de la soledad, Sí. yo creo que para los y las que escriben, la soledad es imprescindible. Sobre todo, como digo, a la hora de rematar, ¿no? Pero sí en un entorno, a mí sí me gusta escribir tempranito por las mañanas, escribir y luego sí que leo mucho y corrijo mucho, soy un poco cansino en ese sentido, pero sí, luego yo recuerdo en Segovia pasarlo muy bien, también allí en una casita que está, ves el campo, ves las montañas y la verdad es que está muy bien. Y muchos de los libros, de alguna forma u otra, han pasado por allí. Vamos a aparecer aquí tres snob hablando de libros, pero ¿Y bueno, usted? ¿Y usted? Eso iba a decir, tenemos la suerte de que los tres hemos publicado y somos lectores también. Yo, fíjate, leer me da igual. O sea, leer en cercanías, que leo mucho, leer en el metro me da igual, leer en el autobús, me da lo mismo. Leer me da igual. O sea, haya lo que haya alrededor. Pero en cambio escribir no puedo. O sea, escribir tengo que tener, incluso, ya no hablo del entorno medioambiental, sino del tiempo que tenga. O sea, yo no puedo ponerme a escribir 10 minutos o 5 Sí. minutos. Decir, no, tengo un cuarto de hora, voy a aprovechar. No. Necesito como calentar, saber que voy a disponer de tiempo. Saber... Leer lo que has leído, Claro, lo que has escrito efectivamente, anteriormente, para que tenga releerlo, todo. para meterte sí, tal cual. en situación. Leer me da lo mismo, puedo leer 5 minutos, al cuarto de hora leo, al día siguiente, eso no me importa, medio capítulo me da igual, una página. Sí. Pero en cambio eso sí que no sé si a vosotros... No, yo igual. Necesito más tiempo, o sea, como un proceso diferente, más concentración, más soledad, saber que voy a tener tiempo... Pero sí es cierto que hay veces que te surgen ideas, tomas nota de esa idea 10, 12, 15 minutos y dices, es que esto que se me ha acabado de ocurrir, a lo mejor lo puedo utilizar más adelante. Y entonces lo cojo, tomo nota, que puede haber mucho barullo, pero yo tomo nota, que ya desarrollaré. Que a lo mejor lo que desarrollo es tirarlo a la basura, Sí, ¿sabes? claro. Pero, ¿sabes qué sucede también? Tú sabes que hay dos tipos de escritores, ¿no? Los que se hacen un guión, y además estricto y tal, y los que no nos hacemos nada y escribimos con el corazón y a lo que nos va viniendo. Y estos segundos, entre los cuales me incluyo, por supuesto,
pues tenemos un problema, que cuando nos ponemos a escribir, leemos lo de antes. Oye, y la verdad es que pocas veces llegas a ponerte a escribir porque empiezas a corregir, empiezas a darle vueltas, empiezas a tal, y al final, pero bueno, al final todo sale. Tarde o temprano todo sale. Sí. Lo que pasa es que dejas vivir a los personajes, Sí. que muchas veces son los que te conducen y los que a veces te sacan de algún aprieto, o a Fíjate, veces te meten en un aprieto que dices, vale, ¿y ahora qué? Nos recomendaste hace unos meses una página web de Teo Palacios, Sí, sí, cierto. que da incluso cursos, imparte cursos sobre escritura creativa, y es un conocido, además, escritor de novela histórica, y decía hace poco, que a raíz de eso le sigo y he tenido la oportunidad de conocerle personalmente, y decía, ojito cuando los personajes no obedecen tus órdenes. Y claro, uno se puede plantear, ¿pero qué me estás contando? Pero si tú estás escribiendo, ¿qué es eso de que los personajes no obedecen tus órdenes? Es que no la obedecen. Como les dejes libres, Sí, claro. ellos corren por las páginas de una manera que hay veces que vas tú detrás de ellos a ver si les echan mano y no hay manera. Y como te digo, te pueden meter en un embolado que dices, vale, muy bien, ¿y ahora por dónde salimos? ¿Sabes? Entonces... Sí, porque encima te dejan ahí. Sí. Te dejan ahí con el marrón y... Hemos llegado hasta aquí y ahora sácanos. Claro, entonces es... Bueno, Cielos de Carbón 2, los límites del abismo. Sí. Hay un Cielo de Carbón 1, o sea, Lógicamente, ya hablamos de él. Al decir 2, se habló en su momento de él, pero Cruce ¿por qué de sombras. este Cielos de Carbón 2? Pues porque la gente lo pidió. Yo cuando escribí Cielos de Carbón 1 dejé un pestillo un poquito abierto al final de la novela y esperando a ver qué decía la gente, y efectivamente no habían pasado ni 4 o 5 días cuando la gente empezó a decirme ¿cuándo una segunda parte? ¿Cuándo una segunda parte? Sí. Cosa que yo ya tenía en la cabeza. Yo he visto efectivamente que le reclamaban una segunda parte, yo también se lo he comentado en algún momento, porque lo hemos dicho muchas veces en el programa. Me da mucha rabia cuando se termina, entre comillas, la vida de unos personajes que tienen mucha vida después. Claro. Pues aquí lo que hemos hecho ha sido, en Cielos de Carbón 1 haces una fotografía de un tiempo, donde hay unos personajes centrales, luego hay otros secundarios, pero termina el libro, cierras la página y quieres más. Porque los personajes están vivos, pero vivos con mucha vida, ¿no? Con Porque, mucha vida por delante. claro, sí. si dice, bueno, ojo, Cielos de Carbón 1 está cerrada. Sí. O sea, que nadie piense que tiene que coger Cielos de Carbón 1 y no queda cerrada la historia. No, la historia está cerrada. Completamente Pero cerrado. claro, no son viejecitos los protagonistas y se mueren. Claro. No, siguen siendo jóvenes. Y hay algo y hay además que- ahí pendiente. Exacto. Algo pendiente, algo Exacto. que es además interior, interno. ¿no? Claro. En la novela hablas, y también en la otra, ¿no? Pero sobre todo, muchas veces comentamos que la realidad supera la ficción, muchas veces, Sí. ¿no? Hablas en uno de los párrafos que dice uno de los protagonistas o de los personajes, que haya gente que le interesa que se mantengan las guerras. Hombre, Por supuesto. Bien, pero que quiero decir que está claro que lo que quiero es constatarlo, pero que muchas veces en la ficción que lo escribimos, Sí. es que es así, pero ¿y de qué manera tan incruenta de que da igual absolutamente Da exactamente igual todo. Da exactamente igual. Somos marionetas en manos de los poderosos, entonces... Sí, pero que muchas veces... Además, esta mañana además en Facebook, ojeando por Facebook y tal, por un momento, he leído una cita que había, que no sé ahora mismo de quién es, Sí. pero que decía que las guerras únicamente las ganan los que las provocan. Ujú. Ni más ni menos. Con Claro. eso lo dice Claro, todo. ¿no? claro, no, si es así. Y ya si nos vamos sobre todo a periodistas estadounidenses donde se publica que nos vamos a inventar una guerra, etcétera, o bien para terminar con armamento, pero sí es Es que yo, cierto... fíjate, al hilo de esto, Sí. tampoco quiero ponerme aquí yo muy Sí. trascendental, pero existe una idea en algunas personas de la guerra como un acto honorable, un acto casi como el culmen de lo que puede ser el ser humano, ¿no? Y que en ese momento de la guerra todos los valores del hombre llegan a su extremo y... Muy bien, pero la guerra es de gente que mata gente. Sí. O sea, Sí. de chavales de 20 años que mueren. Sí. Y eso ha sido la guerra hace 3.000 años y es la guerra hoy en día. Y no va de otra Sí. cosa, o sea, de gente que se muere Efectivamente. Sí. Gente que mata y gente que y mata, gente que se muere. y gente que se muere. De todas maneras, si alguna vez hubo alguna guerra honorable, yo creo que se acabó con la Edad Media. A partir de la Edad Media son guerras sucias todas. Sí, Es un libro, por cierto, no hemos dicho, es un libro de espías, yo creo que podríamos decir, o bueno, de espías, o que ahí... Es un thriller, ¿no? Sí. O sea, el primer libro es un thriller muy dinámico, de los que no te dejan
descansar prácticamente. El segundo es un poco más reposado, ya lo digo en el prólogo, Sí. además, que no se espere en el mismo dinamismo que en el primero. En el segundo se ahonda en otras cosas mucho más complicadas, ¿no? Sobre todo en el tema del terrorismo islámico, en el tema de la organización Sí. de la organización que tenía Al Qaeda en su día, cómo funcionaba a todos los niveles, tal, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, hay espionaje, hay dinamismo, hay muertes, Pero también, hay de pero todo. muy importante Y hay también, amor. Claro. sí, por supuesto, las relaciones personales, Claro, era lo que exactamente. iba, las relaciones personales de todos los personajes, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando se ven en situaciones críticas, en situaciones desesperadas, Sí. sale a aflorar un poco, tanto muchas veces sale lo peor de nosotros mismos, pero también sale lo mejor Lo de mejor, nosotros mismos, ¿no? efectivamente, efectivamente. En esas situaciones. ¿Te parece que nos lea un Me poquito? encantaría que nos lea. Pues si nos lees un poco del principio. Lo ha publicado Estudio Ediciones. Estudio Ediciones. ¿Te Sí. publicó también el primero Estudio Ediciones? Sí, también. Sí, Bueno, vamos a empezar el primer capítulo, un poco del primer capítulo, que dice: el cielo en Beirut es diferente, es otro cielo. Cuando el sol inicia su ascenso por el este, los tonos fucsia van empastando el horizonte, ganándole terreno al azul oscuro. Poco a poco la línea del infinito toma vida, precisando los matices en un lienzo de una limpieza eterna. El barrio de Haddad aún se desperezaba cuando una mujer, vestida con un hijab negro, bajó por la calle Salim Bustani con pasos rápidos. Al llegar a la altura del número 25 le cortaron el paso dos hombres armados con fusiles Kalashnikov. Habían sido avisados de la presencia de la mujer cuando ésta pasó al lado de un vehículo de vigilancia de la marca Mercedes, un modelo antiguo y ajado que estaba aparcado en la esquina con dos hombres en su interior. La mujer se detuvo ante aquellos tipos que la miraban de arriba abajo. Sus ojos negros acariciaron el suelo mientras los hombres le preguntaban hacia dónde se dirigía. Ella le respondió con prudencia, sin levantar la mirada, que iba a atender a su suegra enferma. En ese mismo instante, desde lo más alto del minarete de la mezquita, el muecín rompió con su canto a la oración el silencio del amanecer. Bueno, pues es el inicio de la novela, que de verdad, él dice que, vamos, comentabas que la primera parte era muy dinámica y demás, Sí. pero esta tampoco se queda muy atrás. No, Tampoco claro, se queda muy también atrás. es dinámica y también Claro. hay prácticamente de todo. Lo que pasa es que esta tiene bastante más trabajo Claro, de, es de que documentación. eso te iba a decir, porque el tema de documentación de esta con respecto a la de Cielos de Carbón 1 Sí. está muchísimo más documentada. Sí. Porque En ¿qué cuanto a los escenarios grupos- visitas en esta novela? Un montón. Esta novela se desarrolla, está en Londres, Madrid, Beirut, Cali en Colombia y Orán en Argelia. Almería, que también es, Almería. es una ciudad pequeña, Almería también. Y el desierto del Sáhara. Tú estuviste trabajando En Argelia, sí. ¿no? No Sí, sé. estuve viviendo en Argelia casi 9 años. 9 años. ¿Te tocó revolución allí o...? No, fue ya la última temporada de mi vida laboral. Vamos, a partir de ahí ya se terminó. Quizá te ha sido más fácil Sí, hombre, yo conozco el bastante conocer la mentalidad. la mentalidad, ¿no? Sobre todo del mundo cómo árabe. funciona el mundo árabe. Ten en cuenta que yo también nací en Marruecos. O sea, o sea, y a pesar de que me vine a España joven, con 8 años, pero luego estaba ahí, fui yendo continuamente a ver a la familia allí. Y bueno, pues comprendo bastante bien aquella forma, la forma de pensar, sobre todo la forma de actuar, la forma de ser. ¿Para cuándo Cielos de Carbón 3? Entonces, Gonzalo? No, Cielo de Carbón No. 3 no tiene Ya cabida, no. ya no. A mí, Ay. el principio de decir que no me Sonríen los dos, algo que no- he dicho que no tenía que decir. No soy. No soy. Digo un vamos a spoiler ver. gordo, a ver si no quiero meter yo. No, vamos a ver. absolutamente. No soy autor de bilogías, ni trilogías, ni cosas de esas. O sea, no. Esto lo escribí porque la gente me lo pidió. Y porque haber unido los dos libros era demasiado. Sí, Hubiera sido sí, demasiado. Un mamotreto. O sea que ya esta demasiado idea de grande. alguna manera la tenías... Cuando lo terminé, cuando terminé el primero, pues me vino a la cabeza el segundo. O sea, de alguna forma quería reencontrar esos personajes para que de alguna forma solucionaran ese Son personajes ese mecanismo. muy humanos, les cogen mucho cariño. Entonces,
te puedes identificar incluso con ellos Sí. en las situaciones, diciendo, en algunos casos, pues yo haría lo mismo, o yo hubiera hecho otra cosa, ¿no? Pero te identificas más con los personajes, de que en situaciones extremas, en algunos casos, donde la familia corre peligro, donde las amistades, donde todo tu entorno de alguna forma está al borde del abismo, pues puedas decir, bueno, me gustaría encontrar una salida, y ellos te proponen una salida, ¿no? Claro. Entonces, A veces demasiado drástica, demasiado fuerte. sí, pero así es la vida. Pero así es la vida, efectivamente. Muchas veces es casi echar una moneda al aire, en algunas situaciones no es así físicamente, ¿no? O fotográficamente de echar una moneda, pero prácticamente, es decir, tenemos que tomar esta decisión y ya veremos lo que, Mira, lo justo que resulta, ¿no? Veía ayer, ya no recuerdo en qué red social fue, un fragmento de una película de Woody Allen en la que es la famosa de la pelota, que va de una pelota de tenis que pasa Sí. de un lado a otro, Sí. y dice, la gente no se atreve a asumir lo importante que es la suerte en la vida. Porque da vértigo, claro, porque tú Sí, dices, sí. "Joder, he trabajado, he hecho esto", pero es que luego hay un factor incontrolable que es la suerte. Entonces, y él decía un poco en esa primera reflexión de la película, eso, que el factor suerte, que el factor azar, que el factor de algo que el ser humano es imposible que jamás él llegue a tomar control sobre ello, es algo que en nuestra vida influye mucho y que pensarlo pues hace que mucha gente diga, le dé un poco de vértigo, ¿no? Sí, cuando se habla de eso y del destino, que si está escrito, que si está... vamos a ver, hay veces que el destino te pone en situaciones Sí. donde no te queda más remedio que elegir, o aquí, vale, pero ¿ha sido el destino el que te ha llevado allí? ¿O ha sido tú con tus decisiones y con tus acciones el que ha conducido, entre comillas, de alguna forma el destino hasta ese punto, ¿no? Yo siempre he pensado que es un duende burlón. Ujú. Además, no sé si en este o en el primero. Sí, se hace referencia. Que es un duende burlón que te maneja al final. Claro, claro. ¿Te parece que hablemos un poquito de Sí, la vamos a novela hablar de juvenil? es Y ahora juvenil, ¿no? retomamos... Pero es Sí, juvenil para es ya- juvenil, sí, pues a partir de 14, 15 años. La Teniente Farhat es una saga, empieza aquí, con El Jardín de las Mentiras, de Antonio Iturbe, editado por EDB. Y lo que nos lleva es es una novela de ciencia ficción que nos lleva al futuro. Vale. Es fantástica y además fantástica por la fantasía y fantástica por lo que narra y la forma de contar, ¿no? Es una joven que es Farah, que es teniente de la policía más joven de todo el sistema solar, porque como el ser humano somos como somos, ¿qué hemos hecho? Pues hemos terminado con la Tierra. Normal. Y entonces lo que hacemos es buscar en otros lugares donde poder asentarnos, ¿no? Y es esta joven la que de alguna manera va a otro sitio afuera del sistema solar porque ha quedado huérfana y se va con sus abuelos, ¿no? Y a partir de ahí, pues como pasa en muchas series o en mucha literatura, hay gente que cuestiona muchas veces las órdenes de sus jefes o de sus mandos de por qué tenemos que hacer esto. Igual que ahí hablabas de la guerra y de los espionajes y de agencias y demás, hay gente que no cuestiona, obediencia de vida, pero bueno, ¿y por qué, no? Entonces, pues es un poco lo que nos lleva lleno de inteligencia artificial y nos pregunta cómo nos imaginamos nuestro futuro dentro de 100 años. ¿Cómo te lo imaginaríais? Si echamos un poco 100 años atrás, que tampoco pues es 100 años tanto... me da a mí que lo tenemos claro todo. Pero tú crees que 100 años atrás, cuando se hablaban de coches que iban a volar para el año 1900 y pico, ya no del 2000, ¿sabes? Y ni volaban los coches en el 1900 y mucho, ni nada de eso, ¿no? Pero conforme va la evolución, pues no sabemos tampoco dónde vamos a terminar. Y es de ¿no? un escritor español, entonces. Sí. Es Antonio Iturbe, que es periodista y actualmente es director de la revista de libros Qué Leer. Anda, mira. En 2005 debutó como novelista con la novela de humor Rectos, Torcidos y recientemente se ha sumado al género infantil con los casos del Inspector Cito. Inspector Cito, que le contaba a su peque cuando era pequeño y donde reúne, pues como digo, las historias que le contaba ahí. Y aquí entra dentro del mundo juvenil con esta novela, la verdad, muy dinámica de leer, muy entretenida y donde de verdad que nos vamos a cuestionar muchas cosas. Mira, leo un poquito del primer capítulo que dice así: se abre silenciosamente el enorme portón del hangar y entra una brisa roja muy seca
en medio de la turbulencia de unos huesos, una fría neblina anaranjada. Farad encoge los ojos con hastío. Le parece que el día nace oxidado, que lo nuevo nace viejo. Solo tenía 10 años entonces, pero no ha olvidado que los amaneceres en la casa de sus padres al sur de la región de Europa tenían otra luminosidad más ardiente. El cielo era más azul y la vida más intensa. Podía cerrar los ojos y dejarse acariciar por ese sol blanco sin que la radiación ultravioleta te hiciera brotar un cáncer brutal que te arrasara por dentro. De eso hace muchos años, cuando todavía no habían tenido que emigrar a Marte. Y entonces ella, estamos hablando ya de los viajes a Marte, por eso cuando te digo de aquí a 100 años, pues lo mismo de aquí a 100 años, no sé, alguien que se hablaba de ir a Marte, pero con billete de ida, ¿no? Sin billete de vuelta. Y como digo, Antonio Iturbe, El Jardín de las Mentiras, esta primera entrega de esta teniente de policía Farad. Mira, en páginas web para los mayores de la casa, alcalordeloslibros.blogspot.com. Es un blog de fomento de la lectura creado y administrado por Eugenia Guinot, y libros para leer, antes decíamos, al fuego en invierno o a la sombra de un buen árbol en verano. Y para los jóvenes de la casa, Literatil, que es una publicación periódica dirigida a la orientación literaria de niños, familiares y educadores, maestros, ¿no? Yo muchas veces cuando hablamos de estas páginas y cuando tenemos vacaciones de los peques o tenemos festivo, como fue el otro día, como va a ser en Madrid la semana que viene, pues es interesante que compartamos con ellos tiempo y que entremos en estas páginas donde vamos a encontrar muchísimas cosas para hacer con los que nos vamos a divertir. Muy bien. La semana que viene, Chema. Pues mira, la semana que viene va a estar con nosotros Leticia Sierra y vamos a hablar de Maldad, un thriller editado por Ediciones B que te acerca al abismo del alma humana. Aquí nos acercábamos a los límites del abismo y no estaba preparado, pero aquí efectivamente el alma humana hay veces que nos lleva a sitios, bueno, pues a lo mejor insospechados, ¿no? Pero como digo, eso será la semana que viene. El tema de la maldad es otro tema. De la maldad. Porque intrínseca y del ser humano, ¿no? Sí. Cuando dice todos somos malos, llegados a un punto determinado cuando las circunstancias pues son... Somos la única especie que tiene maldad. Sí. Creo los que animales son instintos, ¿no? Creo que ha resultado muy bien, ya nos remitimos un poco a las ferias del libro, tanto la feria del libro y demás, que se ha dado bien. Porque, ¿no? ¿Cuándo salió publicado, Gonzalo? Esto salió publicado en el año... 2021. 2021, o sea, la primavera de 2021. Primavera sí, y bueno, pues muy bien, sí, bien. Sobre todo la feria del libro de Madrid, ¿no? Sí. ¿Algo más estás escribiendo ahora? Sí, estoy a medias. Si me pongo fuerte, que espero ponerme rápidamente, supongo que lo terminaré para primeros de año. Sobre todo, a ver si puede salir para antes de la Feria del Libro. Sí, es una novela que va a tener una gran parte histórica, donde va a hablar de la esclavitud en Cuba, luego de la transición española desde el año 62 al año 92. Es una novela, es una saga familiar de muchos años, o sea que estoy en ello. Es una época que está muy bien, y como nos situamos en los años 60, partiendo de por ahí, claro, que uno es cuando nos toca cuando llega aquí. Sí, muchas veces cuando leo alguna novela de eso, digo, concho, ¿se acuerdan ustedes? Yo estuve en EGB, ¿no? Pues ese tipo de todo, yo fui a EGB, ¿no? Y dices, joder, pues mira, esto era de situaciones y de entornos que conoces bien, ¿no? Muy interesante. Pues mira, ¿sabes lo que publicaban en redes sociales en las últimas horas los amigos de Yo Fui a EGB? Publicaban, y seguro que a mucha gente de Leganés le hizo mucha ilusión, una ficha del parque de atracciones Lago Sur, que estaba en Leganés, donde está el Parque Sur. He ido yo con los chicos. Que había de agua también, y con los niños. Rusas, sí, me recuerdo en una ocasión caernos una chupa de agua, pero estas de verano, donde cae como si se rompiera el cielo, decíamos de cielos de carbón, teñirse todo el cielo de gris y descargar en